¿Qué hubiera pasado si Naruto perdía la guerra y viajaba al pasado para cambiarlo todo? La guerra había terminado. Habían perdido. No les había pillado por sorpresa. No había sido repentino. Su derrota no había sido una caída en picado desde lo más alto de la incertidumbre, donde una batalla, un acontecimiento, cambiara el rumbo de los acontecimientos. No. La suya fue una muerte lenta. Víctimas de una constrictora. La implacable marea de enemigos incansables, una vez muertos, empujando contra una resistencia cada vez más menguante. Más que el mundo shinobi, la vida humana misma se enfrentaba a una extinción lenta, constante e implacable. Konoha había sido la primera. Tras el ataque de Pain, y sin apenas infraestructura, la aldea era la más vulnerable de todas en términos logísticos. Tobi aprovechó la situación. Se valió de la falta de registros en Konoha, de una forma efectiva de organizar sus fuerzas más allá de la comunicación verbal que llegaba desde lo alto, a través del Hokage. Con las funciones administrativas tan paralizadas, la aldea de la hoja pronto colapsó, y sus ninjas se dispersaron para unirse a otros grupos de combate. Iwa fue el siguiente, tras la muerte de Onoki. El anciano estaba tan empeñado en conservar su puesto hasta que alguien fuera digno de reemplazarlo, que nadie estaba realmente preparado para sustituirlo cuando llegó el momento. Con todos los Jounin y Anbu en primera línea, los ancianos de Iwagakure no pudieron coordinar esfuerzos para nombrar un reemplazo. Para cuando el nuevo Tsuchikage, Kitsuchi, recibió la noticia de su nombramiento, ya estaba atrapado en una emboscada y fue asesinado. La roca inamovible se derrumbó bajo la implacable inundación. Suna era la siguiente. El poder de Gaara sobre el mar de dunas había demostrado ser absoluto, incluso sin el Shukaku. Durante 30 días, la mayor parte de las fuerzas enemigas habían descendido sobre Sunagakure, y durante 30 días la aldea de arena resistió con firmeza mientras el resto de los aliados se reagrupaban para un último ataque en el corazón de este infierno. Entonces, inevitablemente, el halcón mensajero blanco los alcanzó. Se les acabó el tiempo. A tuvo que moverse antes de que la fuerza completa pudiera reagruparse. Solo B regresó de Amegakure. Medio muerta, trayendo consigo la noticia de su derrota. Ya estaba muerto. Ahora, solo queda Kirigakure, con sus costas defendidas por una franja de mar y su corazón protegido por una densa niebla, montañas y ahora, gracias al trabajo de los maestros de sellos, tormentas implacables que hacen que los océanos cobren vida con una furia imposible como los famosos remolinos de Usushigakure. Solo esto mantuvo a salvo a lo poco que quedaba de la humanidad. Por un tiempo, aunque Tobi no se dejaría vencer, 10.000 de sus criaturas fueron arrojadas de vuelta al mar. Y 1000 más avanzaron. Kiri cayó. Y allí estaban, la última vanguardia, la élite de la élite. Hombres que habían sobrevivido a una guerra interminable e implacable durante casi 2 años, custodiaban su última y más desesperada esperanza, mientras las fuerzas enemigas los atacaban sin cesar. Desafiaba la creencia misma en todas las limitaciones humanas. Una maravilla del mundo. Cada tipo de sello fue calibrado a la perfección. De una complejidad asombrosa, combina, como base, los diseños Uzumaki recuperados, junto con sistemas de sellado de todos los rincones del mundo shinobi, para conformar la colaboración más intrincada jamás realizada entre los países shinobi. Sellos de barrera de Iwa, sellos de aceleración de Kumo, matrices de estabilización de Suna, arreglos espaciotemporales derivados de los animales de invocación de Konoha, arreglos naturales de Kirigakure tomados de las bóvedas del Shodaime, que habían ayudado a crear las 7 espadas de los espadachines e imbuirlos con sus poderes. Y por último, una formación de sellos Uchiha. Una basada en el desplazamiento del tiempo, derivada de la técnica Tsukiyomi del Mangekyo. Más delicada que cualquier otra cosa jamás creada en este mundo, era también la más poderosa y su última plegaria para que un milagro los liberara de esta pesadilla. Tienes que parar. Ya lo has revisado 8 veces. Tiene que ser perfecto, respondió él. Lo sé, pero no tenemos tiempo. Aunque encontrarás algo, no podemos cambiar nada ahora. Tiene que ser perfecto, repitió, moviéndose hacia otro lugar, con la mirada fija en las líneas de tinta que cubrían una habitación del tamaño de la mitad de la torre del Hokage. Construida hacía 3 meses precisamente para esto, en el momento en que este proyecto dejó de ser un sueño y se volvió viable por pura desesperación. No puede haber errores. Tiene que ser Naruto. Sakura extendió la mano, agarrándolo por el bíceps y haciéndolo girar para que la mirara. Sus ojos azules inyectados en sangre se encontraron con los verdes del mar. Naruto, escúchame. Tienes que parar. Necesitas concentrarte ahora. Pero tiene que ser. Lo sé. Gritó ella, interrumpiéndolo antes de que su voz se suavizara.
Lo sé, pero ya terminamos. No hay más soluciones de última hora. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos ahora. Tiene razón, Tobe. Sasuke salió de las sombras, con los ojos oscuros fijos en sus antiguos compañeros. Está aquí. Los puntos 5 y 6 han caído. El 4 está bajo ataque y el 3 está preparando sus defensas finales con Mei. Después de eso, lo único que nos quedará será el Hachibi. Su nombre es Bere. Naruto gruñó, mirando el conjunto a sus pies a pesar de sus palabras. Tras un tirón y un forcejeo, se puso en marcha, dirigiéndose hacia el lugar que le habían asignado en el sello, con Sasuke y Sakura a sus costados. El manto dorado del chakra del Kyuubi cubría su cuerpo. Desde la punta del cabello hasta los dedos de los pies, el tono dorado lo recorría como una llama viva por primera vez en meses. Y se sentía rebosante de alegría. El chakra se fundió con el sello, las líneas oscuras se volvieron nítidas y luego brillaron con luz dorada. El resplandor se extendió por toda la habitación, mientras el chakra penetraba en el sello del suelo y trepaba por las paredes hasta las formaciones dibujadas en el techo saliente. El mundo era luz. Cadenas brotaron de las paredes, el suelo y el techo. 9 cadenas se unieron en el centro antes de que la brillante llama del chakra del Kyuubi se extendiera por ellas, encendiéndolas como yesca que no ardía, mientras la energía se bifurcaba y se dividía entre los eslabones para encontrarse en el centro. El crujido del poder le erizó la piel. Como electricidad estática, pero sin el fuerte pinchazo. Inyectó su chakra y el de Kurama en el sello, deseando que funcionara. Tenía que funcionar. Entonces hubo una lágrima. Las 9 cadenas se tensaron, retrocediendo hacia sus sellos, eslabón a eslabón con una lentitud agonizante, mientras la rotura se hacía cada vez más ancha, el tejido de la realidad se abrió para revelar un abismo de imposibilidad. Parecía un océano de agua agitada en medio de una tormenta, una espiral de oscuridad absoluta, una superficie tan inmóvil como una lápida, la luz más brillante de las estrellas, los colores más vibrantes, todo al mismo tiempo. Su mente incapaz o reacia a intentar comprender siquiera el concepto de lo que estaba viendo. Un fin al infinito. No puedo creer que lo hayamos logrado, susurró para sí mismo, aún sabiendo que esta era la parte fácil. A su lado, Sakura lanzó una mirada. Sasuke asintió. En el segundo siguiente, el cuerpo de Naruto quedó envuelto en un remolino de páginas de notas de sellado, con un único pergamino enrollándose alrededor de su cuerpo. ¿Qué? Preguntó, sobresaltado al ver que el chakra dorado retrocedía hacia su sello. Se encorvó hacia adelante, la repentina pérdida de fuerza lo abandonó al ver el cuerpo oscuro y llameante del Susanoo formarse a su alrededor como las murallas de una fortaleza impenetrable. Sasuke. Giró la cabeza para mirar a Uchiha. ¿Qué estás haciendo? Lo que tengamos que hacer. Respondió. Tenemos que ayudarte a pasar, dijo Sakura acercándose a él. Se giró mirándola, intentando comprender lo que decían, mientras un horror que se extendía lentamente se reflejaba en su rostro. No, susurró, exigió. ¡No! Dijiste que... Mentí, confesó con tristeza. Mis cálculos siempre indicaron que ni tú ni Kyuubi tendrían el poder de retroceder lo suficiente como para marcar la diferencia. Si solo retrocedieras tú, solo llegarías al principio de la guerra. Los ojos grandes e inexpresivos de Naruto se llenaron de lágrimas, su rostro quedó paralizado por la sorpresa, incluso cuando Sasuke se puso delante de él, de espaldas al Jinchuriki, mirando hacia la puerta. Todas nuestras investigaciones demuestran que cada paso representa un aumento exponencial, dijo el Uchiha. En el primer paso, solo se necesita un día. En el segundo, 2. En el tercero, 4. En el quinto, 8, y así sucesivamente. Hay 4.380 días en 12 años. Con el crecimiento exponencial, necesitamos 11 pasos. Podemos hacerlo. Gritó el rubio, forcejeando contra sus ataduras antes de volverse hacia Sakura, con una mirada de tal traición en sus ojos, que ella sintió que su corazón se encogía en su pecho. Me dijiste que podía hacerlo. Mentí. Repitió. Entonces, ¿cuántos puedo hacer? Si estaba cerca, entonces según las mejores estimaciones, solo se pueden hacer 8, y eso si todos nuestros cálculos son correctos. Podríamos estar completamente equivocados. Sacudió la cabeza, las lágrimas le corrían por las mejillas hasta caer por la barbilla. No, no, te llevaré allí. Te llevaré allí. Sakura. Negó con la cabeza, una sonrisa frágil asomando en sus labios. Naruto. Suspiró, no sabes cuánto, ahora se oían gritos. La batalla se extendía a través de las murallas exteriores. No tenemos tiempo.
exigió Sasuke, girándose para mirarla por encima del hombro. Ella asintió, apartándose de Naruto para marchar delante de Sasuke mientras el Uchiha extendía ambas manos, una para agarrar su hombro y la otra para agarrar el de Naruto. Se inclinó hacia abajo, y una ráfaga de chakra entró en la runa de activación mientras los tatuajes se extendían desde el sello de su frente hasta cubrir su piel. Ella no tenía años de chakra como Tsunade-sama. Apenas uno, tendría que ser suficiente. La puerta, sostenida abierta por las 9 cadenas, vibraba con fuerza, los 9 eslabones giraban como un tifón, y los sellos a sus pies brillaban cada vez más rápido. Entonces estaban en otro lugar, al borde de la nada. Sakura sintió el suelo bajo sus pies, el sudor le perlaba la frente mientras la percepción de sus 5 sentidos se veía completamente alterada. Calor, luz, oscuridad, arriba, abajo. Nada escapaba a su comprensión. Cerró los ojos, concentrándose en la mano de Sasuke sobre su hombro e ignorando los forcejeos de Naruto por liberarse de sus ataduras. Ella estaba en ninguna parte y en todas partes a la vez. Su chakra, su vínculo vital, la anclaba a este lugar como si se aferrara al tronco de un árbol o a una pared. Era la única manera de que funcionara. Una vez que ella terminara, Sasuke comenzaría a hacer lo mismo, para poder navegar por este lugar que no llevaba a ninguna parte y a todas partes al mismo tiempo. Este vasto vacío de la nada que contenía todo a su alcance y un poco más allá. Dio un paso adelante, arrastrando a Sasuke consigo, y sintió como su chakra se desvanecía. Como si el aliento de vida la abandonara, se encorvó, vomitando, mientras sus pies permanecían clavados al suelo, sin atreverse a moverse. Sintió como Sasuke la agarraba del hombro, su chakra fluyendo hacia él, alimentando en su lugar la enorme construcción conocida como Susanoo. Sakura. Oyó gritar a Naruto, sin duda forcejeando aún más. No se atrevió a mirar atrás. No se atrevió a mirar la mirada de dolor y desesperación en sus ojos. Intentó sonreír. Era algo frágil. Sayonara. Sasuke, Naruto. Sintió como la mano de Uchiha le apretaba el hombro. Ella dio un paso más. El último vestigio de su chakra se agotó de su cuerpo. Murió apenas con un susurro de último aliento, el último hilo de vida se desvaneció de su cuerpo al dar un solo paso hacia la nada y desvanecerse en la nada del vacío del tiempo. El chakra de Sasuke aumentó, y el Uchiha pudo sentir sus pies tocar el suelo, arrastrado a este lugar en la extensión del tiempo por su compañero de equipo ahora muerto, o tal vez perdido. Maldita sea. El Uchiha ignoró la maldición de Naruto, con la mirada fija al frente. 3. Respiró hondo, dando un paso más. Al instante, un estruendo ensordecedor resonó en el cráneo de Susanoo, y Sasuke sintió como su chakra se desvanecía, al igual que le había sucedido a Sakura. Sus enormes reservas le permitirían dar 2 pasos más bajo la protección del legendario ninjutsu, 3 si tenía suerte. 4. Dijo. Un paso más, y esta vez las llamas del cuerpo de Susanoo se atenuaron, convirtiéndose en poco más que brasas, dejando al descubierto solo la estructura de chakra en estado puro, con otra grieta que le atravesaba el pecho. Sasuke siseó, tambaleándose mientras sus ojos sangraban y el fuego se extendía por sus entrañas. Ya basta. Gruñó Naruto, con la voz visiblemente ahogada. Son 4. Puedo llevarte hasta el final. Para. El Uchiha negó con la cabeza, con los ojos sangrando, aunque Naruto no podía verlo. Tengo que asegurarme, idiota. Un paso más. Esta vez, la legendaria construcción comenzó a desmoronarse, las últimas llamas se extinguieron al desprenderse la armadura de chakra. Sasuke se encorvó, tosiendo sangre de color rojo oscuro que se convirtió en polvo con el paso del tiempo. Basta, Sasuke. Gritó Naruto. Te llevaré, solo, sácame de aquí. El Uchiha suspiró tosiendo con dificultad. Podríamos haber calculado mal a Naruto, no tenemos nada que, no me importa. Rugió, mientras destellos dorados emergían entre los sellos, mientras el chakra de Sasuke disminuía peligrosamente en las ataduras. Déjenme salir. Sasuke se giró para mirar por encima del hombro, observando con lágrimas ensangrentadas al rubio que forcejeaba mientras lo arrastraba. El Uchiha sonrió con suficiencia. Era algo frágil. Por si sirve de algo, hizo una pausa, visiblemente ahogado en sus palabras. Orgullo maldito. Siempre tuve que cargar con tu miserable trasero, antes de que el grito pudiera siquiera salir de la garganta de Naruto, Sasuke dio ese último paso. Susanoo estalló en fragmentos de luz, a diferencia de Sakura, protegida de lo peor de este lugar por la legendaria espada y escudo del Mangekyo. A quien se le permitió desvanecerse en este lugar más allá del tiempo, Sasuke ya no tenía tal defensa y Naruto vio cómo el Uchiha era despedazado.
como si una gran tormenta de arena hubiera arrasado y arrancado la carne de su cuerpo antes de convertir los huesos en polvo. El papel que lo envolvía se desmoronó, convirtiéndose en arena. El chakra del Kyuubi, desesperado por escapar, cobró vida con un rugido mientras el rubio lloraba. Aullaba en el vacío, agarrándose la cabeza y gritando de agonía. Todos ellos, eran todos ellos. Cada uno de sus seres queridos. Lloraba agarrándose y tirándose del pelo mientras gritaba a la nada, a todo. Rabia, odio, tristeza, desesperación. Lo atravesaron con demasiada fuerza para resistir, demasiado rápido para sentir. Lo único que conocía era el dolor. Tienes que mover a Naruto. El rubio no respondió, seguía mirando fijamente el lugar en ese abismo negro donde había visto por última vez a Sasuke, sollozando mientras se mordía el labio con tanta fuerza que sangraba, la sangre cristalizándose y congelándose al ser arrastrada. Naruto, insistió Kyuubi con voz grave y retumbante. Tienes que seguir moviéndote ahora. El rubio tragó saliva. Gruesas lágrimas se evaporaban al escapar de sus conductos lagrimales. Dio un paso. Sintió el mismo enorme agotamiento que ellos habían sentido. Tomó una más. Ahora, la capa parpadeó. Cuando tomó su tercer ataque, el tono dorado de su aura se desvaneció, dejando solo 8 colas rojas que se extendían tras él. Tomó uno más. 2 colas se retrajeron hacia él. Kyuubi. Tenían razón, hubo algo que no tuvimos en cuenta. ¿Qué? El desplazamiento temporal, entre nosotros, y el sello. 11 pasos de distancia física, años de diferencia temporal. Mi chakra debe abrirse paso a través de los años para alcanzarlo. 3 pasos restantes, 6 colas, Naruto tragó saliva. Estaba demasiado entumecido para hacer mucho más. ¿Vamos a morir? No. Camina. Dio otro paso. 3 colas desaparecieron. 9 pasos. Una vez más. La última de las colas del kitsune se retrajo hacia su interior, el manto de chakra de las 9 colas se desvaneció, dejando que la carne de Naruto se desprendiera, solo para regenerarse en parches y estallidos de curación. El rubio apretó los dientes, siseando mientras mantenía los pies firmemente plantados en aquel lugar. No se atrevía a dar un paso más. Kyuubi. Muévete. Estúpido Ningen. Eres tú también vas a morir aquí, ¿verdad? Kyuubi. Da un paso, muchacho. Abrió los ojos y se encontró con un techo que no había visto en lo que le pareció una eternidad. Durante lo que pareció una eternidad, se quedó mirando la pintura desconchada y con burbujas de agua, oliendo sus sábanas mal lavadas, escuchando los sonidos de la madrugada de Konoha, completamente inmóvil. Cuando finalmente se movió, el sol estaba saliendo por el horizonte, filtrando la luz a través de las persianas de su ventana. Sus pies tocaron el suelo, demasiado pequeños, el salto un poco demasiado alto. Tropezó, tambaleándose sobre piernas inseguras. Se quedó mirando sus manos, observándose a sí mismo lo mejor que pudo. Luego siguió caminando. Cuando llegó al baño, encontró un taburete. El mismo taburete estúpido que había tirado a un rincón para no volver a usarlo jamás después de cumplir 7 años. Estaba justo ahí, esperando a ser usado. Miró hacia arriba, hacia el mostrador del baño, y se subió al taburete. Se miró en el espejo, contemplando su propio rostro. Su rostro de 4 años. Como si hubiera estado en su cama, permaneció inmóvil, mirando fijamente durante un largo rato ese reflejo que no debería estar ahí. Esa cosa que estaba tan mal. Kyuubi. Kyuubi. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas que aún no habían caído del todo, mientras miraba fijamente a aquel desconocido en una casa desconocida. Por favor, dime algo. Nunca se dio cuenta de que estaba llorando, nunca notó que sus piernas flaqueaban, nunca notó que se caía al suelo, nunca notó sus sollozos ahogados ni sus gritos histéricos. Ni siquiera se percató cuando Ino irrumpió en la habitación, lo agarró y lo abrazó con fuerza mientras daba órdenes al resto del escuadrón. Lo único que pudo notar fue el silencio que reinaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó el tercer Hokage mientras recorría los pasillos blancos del hospital de Konoha. Desconocido, respondió Ino. Durmió como siempre, se despertó, fue al baño y entonces empezó a gritar. El legendario shinobi lanzaba pregunta tras pregunta mientras caminaba, apenas esperando a que terminara la respuesta antes de lanzar la siguiente. ¿Genjutsu? ¿Ninguno que yo haya podido detectar? ¿Veneno? ¿Alucinógenos? Los resultados iniciales son negativos. Se están realizando pruebas más exhaustivas en este mismo momento, Hokage-sama. ¿Estado actual? ¿La integridad del sello? Por lo que podemos ver, la situación es estable en ambos aspectos, aunque hemos consultado con un experto para verificarlo.
El viejo mono asintió, a punto de hacer otra pregunta cuando oyó un forcejeo. Su cabeza y la de Inu se alzaron ligeramente antes de que ambos salieran corriendo por el pasillo, con la espada del ambú emergiendo de su vaina con un brillo de acero pulido. La puerta se abrió de golpe, dejando al descubierto a 2 enfermeras, un médico y 4 ambú alineados frente a ellos, formando un semicírculo alrededor de un niño rubio que sostenía una hoja de bisturí contra su pecho. ¿Qué ha pasado?, preguntó Hiruzen, con un tono de voz que no había cambiado respecto a su habitual calma. Se despertó y empezó a forcejear. Okage-sama, respondió uno de los ambú. Sacó el bisturí del Dr. Koku del bolsillo de su abrigo. Me cortó bien cuando intenté agarrarlo también, dijo otro ambú, más joven, mostrando el guante ensangrentado de su mano izquierda y una herida abierta en la palma. Es rápido. Viejo. La voz asustada del Jinchuriki hizo que Saru lo mirara, y sus suaves ojos marrones suavizaron su mirada plácida, mostrando una leve preocupación. Dio un paso al frente, sorteando la fila de gente, para acercarse al niño antes de arrodillarse frente a él. Naruto-chan, le susurró al pequeño de 4 años que le extendía la mano. Naruto-chan, ven aquí. El niño apretó aún más el bisturí quirúrgico con los nudillos blancos, y por un breve instante pensó que el niño podría intentar agredirlo. Entonces el niño se lanzó hacia adelante con un grito histérico, abrazando al tercer Hokage con tanta fuerza que Sarutobi pudo sentir que su túnica estaba a punto de rasgarse mientras el pequeño lloraba contra su pecho balbuceando incoherencias que él no podía entender. Solo una cosa destacó. Se han ido. Se han ido todos. El Hokage no tenía ni la más remota idea de quiénes eran ni a dónde podrían haber ido. Alzando al niño, le susurró al oído, intentando calmarlo, mientras miraba fijamente a Inu. Su mejor ambú ya había comenzado la misión, dando órdenes a sus hombres. El apartamento de Naruto y sus lugares habituales serían registrados minuciosamente en busca de cualquier pista. Tras despedir al médico con un gesto, Sarutobi se apoderó de una silla de respaldo rígido y se sentó mientras Naruto seguía llorando desconsoladamente sobre él. El tercer Hokage respiró hondo y suspiró mientras esperaba a que el niño se calmara.